Buenas mis queridos biólogos, hoy le tengo un tema de suma importancia titulado, las leyes de Gregorio Mendel y su importancia en la genética. Sabemos que Gregorio Mendel fue un monje y científico austriaco del siglo XIX que estableció las leyes fundamentales de la herencia en los seres vivos. Sus descubrimientos sientan las bases de la genética moderna. Primera ley, ley de la uniformidad, primera generación filial. Esta ley establece que si se cruzan dos organismos de raza pura para una característica determinada, todos los descendientes serán iguales entre sí en esa característica, es decir, que al cruzar una raza pura de una especie homocigoto dominante A mayúscula con otro individuo de raza pura de la misma especie homocigoto recesivo, A minúscula, la descendencia de la primera generación filial será fenotípicamente, físicamente igual entre sí y A mayúscula y A minúscula híbridos. Ejemplo de aplicación fácil. Si cruzamos dos plantas de guisantes, una de color amarillo, homocigota dominante, y otra homocigota recesivo entre sí, todos los descendientes serán guisantes amarillos heterocigota. Segunda ley, ley de la segregación independiente, segunda generación filial. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, los alelos para distintas características se separan y se transmiten de forma independiente. Esta ley establece que los alelos de dos o más genes diferentes se reparten en los gametos de forma independiente el uno del otro. En otras palabras, el alelo de un gen que recibe un gameto no influye en el alelo que recibe de otro gen. También se puede decir que uno de 4 hijos de esta generación saldrá igual al antepasado recesivo homocigoto de la primera generación filial, uno de 4 saldrá igual a su antepasado de la primera generación filial homocigoto dominante, y 2 que quedan serán híbridos heterocigoto parecido físicamente al dominante. Ejemplo de aplicación. Si cruzamos dos plantas de guisantes heterocigotas, una para el color de la semilla amarilla o verde y otra para la forma lisa o rugosa, obtendremos descendientes con distintas combinaciones de color y forma. Tercera ley, ley de la distribución independiente, tercera generación filial. Esta ley establece que la segregación independiente de dos o más pares de alelos ocurre de manera independiente en distintos cromosomas, lo que lleva a una distribución aleatoria de los alelos en los gametos. 2. Ejemplo de aplicación. Si cruzamos plantas de guisantes de raza pura que difieren en la forma de la semilla y el color de la flor, obtendremos una distribución independiente de estas características en los descendientes. Podemos notar que tanto la segunda ley como la tercera ley son parecidas. Práctica experimental con recursos limitados. Descripción de prácticas. Con recursos limitados, se pueden realizar prácticas como la observación del color de semillas de plantas de guisantes y la predicción de los resultados del cruce. ¿Cómo aplicar las leyes de Mendel en estas prácticas? Al analizar los resultados obtenidos y compararlos con las leyes de Mendel se puede confirmar la herencia de ciertos rasgos y comprender mejor los conceptos genéticos. Ejemplo de experimento con bajo recurso. Utilizando semillas de diferentes colores y formas y observando los patrones de herencia en los descendientes se puede recrear los experimentos de Mendel de manera sencilla y económica. Términos raros o no utilizados con frecuencia. Homocigoto o homocigota, término que describe la presencia de dos copias idénticas del mismo gen, una heredada de la madre y la otra heredada del padre. Heterocigoto o heterocigota, heterocigoto en relación con la genética, se refiere a tener versiones, alelos, heredadas diferentes de un marcador genómico, una de cada progenitor biológico. Dominante, un alelo dominante es la copia de un gen que siempre que esté presente se expresará, dando lugar a un fenotipo, independientemente de la otra copia o alelo del gen. Por ejemplo, el gen responsable del color amarillo de las semillas es dominante. Recesivo, que no se manifiesta en el aspecto exterior de un individuo si el alelo que lo acompaña es dominante. Conclusiones. Las leyes de Gregorio Mendel son fundamentales en la comprensión de los principios de herencia y genética. Sus leyes han sido aplicadas y confirmadas en numerosos estudios y experimentos. La genética mendeliana sigue siendo uno de los pilares de la investigación en biología. Muchas gracias y no olvides de suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba y compartir.